Saludos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Vamos a hacernos algunas preguntas interesantes en este módulo. La primera, ¿por qué Europa no llega a los ciudadanos? Comunicar a 450 millones de habitantes, en 23 lenguas diferentes, ya sabéis, no es nada fácil. Y sobre todo, sin una opinión pública europea, la pregunta es ¿cómo construir un relato que ilusione? Vamos a dividir este módulo en 3 partes. Vamos a hablar de las dificultades de la comunicación corporativa europea, en primer lugar, luego de las iniciativas lanzadas, más o menos exitosas, desde las instituciones y desde la sociedad civil, con especial atención a las redes sociales y a sus riesgos. Y en tercer lugar, en el tercer módulo, vamos a conocer ejemplos prácticos de cómo actuar, de qué hacer, sobre todo desde cualquier grupo o asociación, como las nuestras, como las vuestras, si queremos involucrarnos activamente en esa difícil tarea de la divulgación europeísta. Vaya por delante la dificultad de este empeño. Insisto, se trata de comunicar a muchos millones de habitantes en lenguas diferentes, pero sobre todo con distinta historia, distintas sensibilidades y a veces también distintos intereses. Para empezar, hay que decir que carecemos de un demos europeo, es decir, que no hemos logrado todavía dar forma a lo que debería ser una opinión pública europea. Esa plaza pública en la que estamos todos y en el que se permite que fluya la comunicación de unos a otros. Hay que decir que tampoco hay medios de vocación europeísta y de ámbito de influencia de la Unión Europea, y eso desde luego dificulta mucho la labor para conseguir una opinión pública europea. Salvo, desde luego, algunas iniciativas loables, como esta que estamos viendo, de colaboración entre radios y televisiones públicas, o esta de Vox Europa. Medios y periodistas poniendo en común, para uso y disfrute de la ciudadanía, noticias y reportajes de nuestro continente. Y, desde luego, solicitan nuestra colaboración. No todo va a ser gratis. Y de verdad que merece la pena el empeño. Por supuesto, Vox Europe no tiene nada que ver con el partido ultraderechista. Y sin embargo, Europa necesita hoy más que nunca un relato que ilusione. Esto que vamos a ver, perdonadme, lo escribí hace unos años en un artículo sobre un nuevo relato para Europa. Decía entonces que no se trataba de encontrar bellas palabras que iluminan discursos y convenciones, palabras que a fuer de repetirlas se conviertan en una especie de mantra adormecedor. Decía que de lo que se trata es de inspirar políticas concretas, comprometidas, solidarias y armónicas, con esos valores que entre todos estamos impulsando y que el sentido común dice que son esos valores y no otros los que nos llevarán por un camino cuando menos transitable. Dadme una buena noticia y la comunicación fluirá por sí sola. Esa es la clave, una buena noticia. ¿Por qué? Está claro, ¿no? El papel lo aguanta todo y todo eso que acabamos de leer está muy bien, pero hay que decir que tenemos un problema. Primero, las instituciones creen que no llega a la ciudadanía lo que hacen. Bueno, tal vez lo importante sí que llega, pero hay otras iniciativas que son más de cara a la galería y que pueden pasar inadvertidas. 2, las encuestas explicitan que sabemos poco de lo que hace Europa y de cómo funciona. Eso decimos los ciudadanos, es lo que decimos. Tal vez deberíamos preguntarnos también si hacemos lo posible por conocer, por acercarnos a las instituciones, si ponemos de nuestra parte. Los ciudadanos
y también las instituciones, es el tercer punto, se quejan de que los medios no se ocupan de Europa. Y en parte es así. Hay especialistas y pocas veces hay, desde luego, un seguimiento activo de los temas. Bien, pues vamos a analizar en detalle el proceso comunicativo europeo. Primero, nos vamos a preguntar quién comunica. Los políticos son los que marcan la agenda, pero no hablan de Europa, porque, insisto, no existe una esfera pública europea. Dos, los comisarios están mucho más pendientes de los gobiernos que les han propuesto, aunque luego tengan respaldo parlamentario, y tienen un lenguaje diplomático y con poco gancho periodístico. Tres, los líderes políticos. Ya saben, tienen siempre discursos en clave nacional y no aportan materia prima alguna para el enfoque europeo. Y finalmente los eurodiputados, los diputados con intervenciones y propuestas en muchas ocasiones en clave nacional o iniciativas pues, muy fuera de sus competencias, lo que lógicamente no se traduce en una acción de gobierno. ¿Qué se comunica? Una segunda pregunta. Los comisarios, obsesionados por llenar las agendas diariamente, lanzan iniciativas de comunicación, desde luego, de dudoso interés mediático. Y no hay que olvidar que la inmediatez es una clave de los medios. A veces hay debates atractivos en el Parlamento, pero no tienen mayor interés que el que pudiera tener una tertulia, porque son temas que no son de su competencia y, por tanto, no tienen repercusión social. No hay nada que podamos palpar. A veces hay iniciativas, propuestas, actuaciones, pero con el procedimiento hemos chocado. La incomprensible complejidad de la toma de decisiones de la UE. Bien, veamos este ejemplo, una esperadísima noticia. La llegada del roaming, el fin del roaming en 2017, en verano de 2017. Esa noticia que provocó algarabías en todos nosotros, en toda la ciudadanía europea, yo tuve ocasión de contarla ya 9 años antes, casi 10 años antes, en el informativo que hacía entonces en Televisión Española, en 2008. Bien, desde que se lanzó la iniciativa hasta que se puso en práctica, pasaron, como digo, 9 años. Esta es la realidad del proceso de toma de decisiones. Analicemos ahora lo que hacen los periodistas, que lo intentan. Me consta que hay muchos periodistas europeístas, pero la agenda de los medios es casi exclusivamente nacional y es muy difícil alterarla. No es fácil hacer pedagogía europeísta con temas que están fuera de la agencia. Fuera de la agencia, fuera de la agenda con la que trabajan los medios. Sin noticia, si noticia es aquello que me afecta o que me interesa, desde luego prima sobre todo la inmediatez. Bien, analicemos otro problema, que es la inexistencia de un demos europeo, de una opinión pública europea. ¿No? Es la dificultad de conseguir sentimientos identitarios. ¿Cómo conseguir ese sentido de pertenencia entre los europeos? He aquí la cuestión. Porque ese sentimiento es clave para que vaya avanzando el proceso de construcción europea. Pero, por obvias razones históricas, los ciudadanos europeos no hemos sido educados en el amor a la patria europea. No existe tal patria, sino lo que existe es una historia de violencia y de desencuentros que están en la raíz de una Europa unida. Pensemos, por ejemplo, notemos también pues ese peligroso filtro nacional que aplican políticos y periodistas, ¿no? Ya saben aquello de los éxitos son nacionales, me los apropio, pero los fracasos son siempre europeos, ¿no? Ese filtro nacional que favorece las pulsiones desintegradoras en el seno de la Unión. No sé si habéis tenido ocasión de ver, desde luego no hay más que observar una rueda de prensa tras las reuniones del Consejo Europeo, de la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno. Como no hay preguntas formuladas desde una cosmovisión europea, pues nos quedamos sin saber
cómo y en qué los resultados de ese Consejo han afectado al conjunto de la Unión. Porque si lo habéis visto, cada periodista asistente pregunta por lo suyo, por lo de su país. ¿Cuánto ha perdido y cuánto ha ganado con tal propuesta? Y así es francamente difícil trasladar una idea de Europa. El riesgo de la desintegración que se acrecienta con esos líderes que se ausentan de los compromisos colectivos. Los que se colocan las medallas del dinero de la solidaridad ajena, cuando hay que hacer inauguraciones de obras que están pagadas por Europa, pues eso, allí me coloco la medalla. No digo nada de Europa, pero rápidamente corremos a señalar hacia Bruselas como culpable, ¿no?, cuando hay algo que viene mal dado, ¿no? Y se acrecienta también pues, con esos periodistas que, como decimos, preguntan una y otra vez por asuntos domésticos y de partido, después de una reunión, o bien del Consejo, de la Comisión o del Parlamento. Lo tenemos francamente difícil. Bien, el discurso europeo, pues, desaparecido por la inhibición de políticos y periodistas. La liturgia del Consejo pasa por 28 o 27 ruedas de prensa ahora de cada uno de los 27 jefes de Estado y de Gobierno, y cuando salen, pues con una lectura nacional. ¿Cuánto hemos ganado? ¿Cuánto hemos perdido? Y nunca se hace una rueda de prensa en clave comunitaria, de proyecto compartido, ¿no? Sin embargo, en el origen del proyecto europeo, la idea era otra. Veamos, si no, a Churchill. It is not a movement of parties, but a movement of peoples. It must be all for all. Europe can only be united by the heartfelt wish and vehement expression of the great majority of all the peoples, in all the parties, in all the freedom-loving countries, no matter where they dwell or how they vote. We cannot aim at anything less than the union of Europe as a whole, and we look forward with confidence to the day when that union will be achieved. Ya habéis visto Churchill en el Congreso de La Haya lanzando la idea de una unión política europea. Y la conclusión es clara. La identidad europea solo puede construirse en base a dos pilares, en base a nuestros valores y a la eficacia en la gestión derivada de la bondad de compartir entre todos, ¿no? Olvidémonos de fabricar relatos porque nuestra convulsa historia nos lo va a devolver. El único relato posible es la conciencia de que los desafíos actuales no los pueden resolver los Estados miembros individualmente y que para afrontarlos y resolverlos necesitamos una Europa más fuerte, más unida. La globalización nos sitúa frente al espejo y solo una comunidad política y económica bien coordinada y con crecientes cesiones de soberanía, en una línea, digamos, federalizante, ello nos situará en condiciones de competir con éxito. El otro soporte sobre el que construir nuestra política de comunicación son nuestros valores, los que han convertido a Europa en un referente mundial en defensa de los derechos humanos, con todos los matices, mucho habría que hablar al respecto, o bien han llevado a otros líderes mundiales a pedir que, por ejemplo, el estado del bienestar europeo
sea declarado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, como hizo el presidente brasileño Lula, ¿no? La comunicación europea debería incluir siempre, de manera implícita o explícita, la convicción de que nuestros valores, son simplemente los mejores, y estamos orgullosos de eso. Vamos a dar ahora algunas claves para una comunicación eficaz, sacadas de una jornada de debate, de una jornada organizada por Europa en Suma, la asociación europeísta a la que pertenezco. ¿Cómo triunfar en comunicación europea? Primero, seleccionar muy bien los temas para evitar que se puedan levantar nuevas aristas. Temas que dividían a los estados, el norte contra el sur, el este y occidente. Seleccionemos bien los temas para evitar aristas. Pongámonos también a trabajar en temas básicos relacionados sobre todo con la gente, con los jóvenes. Asuntos llamados a transformar siempre en positivo nuestras sociedades. Más recomendaciones: hay que escuchar y entender a la opinión pública y proponer relatos que tengan un contenido claro, emocional, importante y honesto, con historias reales que apunten directamente a los ciudadanos. Luego veremos algunos ejemplos sobre esto. Más recomendaciones, las estáis viendo. No dejar la comunicación siempre a los gobiernos. Ya hemos visto que su perspectiva europeísta está siempre sesgada en clave nacional. Tenemos que movilizar a muchos más actores nacionales que hablen de temas europeos. Las organizaciones europeístas, la sociedad civil, ONGs. Estas tienen otra óptica de la política europea y conviene recurrir a ellas, ¿no? Algo importante, la relación directa con los ciudadanos, a través de los nuevos medios y de las redes sociales, ¿no? Un apunte sobre los periodistas. No hay mejor aliado que un periodista bien informado. Así que Europa necesita periodistas que estén mejor formados y las instituciones deben, desde luego, facilitarles su trabajo con honestidad. La comunicación corporativa de la Unión Europea, ya lo hemos dicho, debe ayudar a periodistas y a ciudadanos a descodificar Europa, su legislación, las políticas sobre el terreno y, desde luego, nuestros valores. Es importante hacerlo. Y para lograr una mejor comunicación, también es necesario un mejor producto. ¿Qué les voy a contar? Más transparencia, más participación ciudadana en todo este proceso, que haya proyectos comunes de verdadero impacto. Esto es lo que permite enganchar con la ciudadanía. Y una recomendación fundamental, la transversalidad. Hay que introducir la óptica europea en todos los medios, en todos los programas, en todos los formatos. Somos Europa. Europa es el aire que respiramos y tiene que estar en todos sitios. Y digamos finalmente que hay que hacer prevalecer el eje europeísmo-antieuropeísmo, por ejemplo, frente al eje izquierda-derecha, que muchos desde luego ya dan por desaparecido. Posiblemente no sea así, pero en temas europeos funcionemos con ese eje, europeísmo-antieuropeísmo.